Bienvenidos a Worship, estamos muy felices de un domingo más conectarnos junto a ustedes. Vamos a prepararnos con una alabanza para luego recibir atentos la palabra de Dios. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Estamos con la parashá Vayet Hanan, que corresponde desde el capítulo 3 y versículo 23 de Deuteronomio al capítulo 7 y versículo 11. Y vamos a ver varios aspectos en esta parashá que son de mucha edificación para nuestro crecimiento espiritual. Siempre les decimos que lean el texto entero, así podemos hacer el estudio de la Torá en un año, justamente, que es la base y el objetivo de estos estudios, justamente la Torá en un año. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 26 del capítulo 3, que dice: pero Hashem se había enojado contra mí a causa de vosotros. Esto es un poco la continuación del punto que habíamos visto en la parashá anterior, el hecho de hasta dónde la empatía mal canalizada o mal dirigida nos puede llevar a errar en lo que es la voluntad de Dios. Habíamos dado el ejemplo de David y Jonatán. Ellos habían tenido una amistad que en un tiempo estuvo marcada por el propósito divino, pero luego, al no tener parámetros espirituales claros en algunas cosas, así dicen los sabios, entre ellos Rashi, en algunas cuestiones esa amistad se convirtió en un lazo almático. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es la diferencia entre una amistad y un lazo almático. Número uno, un lazo almático difiere de una amistad. ¿Por qué? Porque se basa solamente en la empatía, simplemente en el disfrute de estar con el otro sin ningún objetivo de edificación.
cuando la palabra de Dios en el Tanaj, en el libro de Proverbios, nos habla, nos dice: el que quiera tener amigos, ha de mostrarse amigo. Bueno, parece algo obvio, pero ¿y cómo sería mostrarse amigo? Bueno, justamente mostrarse disponible, cercano, empático en una parte, pero claro que también poder brindarle al otro las circunstancias, la oración, el cuidado, para que el otro vaya a alcanzar el propósito que Hashem le designó al traerlo en este mundo. A veces decimos en nuestra cultura que tenemos grandes amistades. Yo he escuchado amigos para siempre, amigos de toda la vida. ¿Y qué significa eso? Y cuando uno les pregunta, por ahí significa que están siempre en las buenas y en las malas. Como si esto significara algo más profundo, pero realmente todas las personas tienen buenas y malas, ¿sí? Entonces, una cosa es un compañerismo de vida circunstancial, otra cosa distinta es la amistad. La amistad tiene propósito, es una cosa más interventora del otro. A veces hay personas que dicen: yo quiero tener amigos, pero que no se metan en mi vida personal, en mi vida no se meta nadie. Bueno, entonces eso no sería una amistad, justamente, porque el amigo, tal como está en la palabra de Dios, en el Tanaj, habla de una sana intervención, sin ser invasiva, lo entendemos, lo sabemos, pero sí una relación que nos potencie, que nos nivele, que nos ayude a avanzar. Sabemos que dicen estudios de conducta humana que uno se va a convertir en el promedio de las 5 personas con las cuales se relaciona más en los 5 años. Entonces, uno tiene que tener también una idea de un patrón hacia dónde quiere ir, y también eso nos va a permitir compartir tiempos con personas que tengan afinidades emocionales, espirituales y ontológicas también, ¿no? Cuando hablamos de ontología, ustedes saben que es la razón del ser, el para qué estoy. Entonces, si yo estoy para una cosa en la vida, pero me rodeo de personas que no tienen nada que ver con ese rumbo, me va a ser muy difícil seguir en ese rumbo y al mismo tiempo estar en eso que yo creí que era amistad. En realidad, la amistad sabemos que tiene que ver con el apoyo al otro, y el apoyo para que el otro avance y se desarrolle en las cosas que Hashem le ha dado. No es una cosa simplemente circunstancial y basada en la comodidad emocional, sino que hay intervenciones hacia el otro. Ustedes saben, la blanda respuesta quita la ira. Hay palabras, a veces que nuestro amigo nos va a decir palabras justamente porque puede vernos en un estado que no es el óptimo, o tristes, o airados, nostálgicos. Es decir, pero hay una palabra que viene de ese amigo para hacernos un bien. Así también nosotros tenemos una responsabilidad. Solamente imagínense tener un amigo y directamente no intervenir nunca en su vida. Entonces sería más una pretensión realmente que una amistad real. Bueno, hablando de esto, vemos en el versículo 26 cómo Moisés le aclara al pueblo que lo que él le había pasado, dice: pero Hashem se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Por qué? ¿A qué está refiriéndose Moisés acá? Como lo vimos en la parashá anterior y en la anterior, Hashem le había hecho unos reclamos al pueblo de cambiar cosas, ¿sí? Le había dicho que habían salido de la tierra de Egipto, pero tenían que tomar algunas decisiones de cambio. Y ese pueblo no quería cambiar en algunas cosas. Y Moisés, en vez de transmitirle tal cual como Hashem le había mostrado para decirle al pueblo, estaba como una especie de intermediario. Y de paso vamos a decir, tenía una función profética Moisés aquí. El profeta... Lo sabio del ejercicio de un profeta es que entienda la circunstancia del que va a recibir la palabra, pero nunca diluya la palabra que está recibiendo, que Hashem le está dando. Si no, no se la daría Hashem a la palabra para que el profeta le imparta. Y cuando vemos este estudio de esta parashá, juntamente con el anterior, si usted quiere puede repasarlo, se va a dar cuenta que Moisés hacía mención a los lugares donde el pueblo de Israel había errado. Es decir, hay referencias donde dice que Israel había cometido un error en tal lugar, y le iba mostrando los lugares, pero no le dijo qué había hecho de mal. Entonces,
como amigos tenemos que tener la suficiente humildad de que si estamos cometiendo un error, la persona nos pueda decir exactamente, tener la libertad de decir, estás errando en esto y es necesario por tu bien que lo corrijas, ¿sí? Fieles son, ustedes saben, dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, ¿sí? E inoportunos los besos del que aborrece. A veces las personas, por no quedar mal, directamente tienen un trato superficial, un trato que no está basado en el Espíritu Santo, ¿sí? Y en vez de demostrar eso que está preservando, en realidad lo está demostrando que lo está aborreciendo al otro. Aborrecer no en el sentido occidental de tener asco, sino simplemente de no tenerlo como prioridad. Si uno tiene a alguien como prioridad, este puede ser un amigo, en realidad tiene que decirle cuando no lo ve bien o cómo poder mejorar alguna conducta, es decir, un acompañamiento presencial real, ¿sí? Bueno, Moisés no le hablaba así al pueblo, tenía una relación empática en un nivel que ya no le permitía tener la prioridad a Hashem como primario en su vida. Porque Hashem sí le decía lo que el pueblo tenía que cambiar y Moisés directamente diluía ese reto, entre comillas, y le hablaba muy suave. Y esto llevó a la postergación de esa reprensión. ¿Y cuánto tiempo lo postergó? Casi 40 años. Entonces, sabemos que el que erraba era el pueblo, sabemos que Moisés era fiel, pero también nos preguntamos qué hubiese sido si Moisés le hubiese transmitido realmente la reprensión al pueblo. A este pueblo que muchas veces no quería seguir adelante, quería volver a Mitzrayim, o sea, a Egipto, pero Moisés no le había hablado frontalmente. Y a veces, como lo dijimos recién, fieles son las heridas del que nos ama. No estamos hablando de que nadie tenga un rigor, de que nadie tenga geburán, es decir, ira. No. Estamos hablando de tener un compromiso por salvarlo, entre comillas, al otro, de recibir un daño que a lo mejor recibiría si no nos tiene al lado. Para eso está la amistad también. Luego pasamos al capítulo 4 y versículo 6. Dice lo siguiente: guardadlos a los mandamientos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Fíjense, sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tremendo. La obediencia a Hashem es la mejor forma de testificar. Fíjese lo opuesto que es esto a cómo algunas personas entienden el testimonio hoy en día. Hay gente que dice: yo testifico directamente sin palabras, con una buena relacionalidad, quedando bien y nada más. No. Acá nos habla de que los pueblos, la palabra ahí es goim, los pueblos, las naciones en plural, dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, cuando uno da un testimonio de que está siguiendo a Hashem y cumple su voluntad, en vez de generar en los otros un desprecio, va a generar una admiración. ¿Sí? Parece un poco contradictorio, ahora se lo explico. Pero el mundo habla lo suyo y está acostumbrado a la forma del mundo. Y cuando viene un creyente, ¿sí? Una persona que dice tener emuná, y no se anima a dar testimonio, y se conduce igual que el mundo, y habla igual que el mundo, y por miedo trata de manejar los mismos códigos que el mundo saca esta conclusión. Así lo dijo un sabio de Israel. Dijo: el mundo termina viendo una versión diluida de lo que es ser mundano. Entonces no lo respetan ni por mundano, ni por tzadik, ni por justo. Es decir, es un justo que no lleva el peso de ser diferente, y el miedo al rechazo lo hace tener las mismas formas de hablar, las mismas formas de conducirse, es decir, tratar de ser lo más similar al mundo sin llegar a desagradar a Dios. Y sabemos que esto no termina nunca dando ni testimonio ni fruto. Justamente es al revés. Repito, dice: y los pueblos dirán ciertamente sabio y entendido es este pueblo en gran manera. Acá vemos el testimonio de una persona, ¿sí? Expresada, un testimonio hablado también,
Porque hay gente que, como lo dijimos, dice, yo doy testimonio solamente con mi vida. Claro, pero nadie por el testimonio de alguien, de su vida, va a entender que ese testimonio está siendo dado gracias a que cree en Hashem. Probablemente puede creer que es una persona educada, una persona de buenos modales solamente. No sabe que hay un foco espiritual que lo está sosteniendo en esa conducta. Y de esa forma, en vez de darle gloria a Hashem, nos damos gloria a nosotros mismos por nuestra buena conducta, porque terminan diciendo, qué bueno es ese muchacho, ¿sí? Qué bueno es esa persona, simplemente. Y nunca pueden llegar a ver y decir, qué grande es el Dios que tiene, que lo sigue sosteniendo en esa postura tan correcta. Vamos entonces al capítulo 6, versículo 3, y nos muestra el para qué de las mitzvot que da Hashem, el Eterno. Una vez alguien me preguntó, había un grupo de personas cantando alabanzas a Hashem, estaban adorando y vino una persona nueva y me preguntó, no sabía quién era yo. Yo estaba vestido de forma sport porque estaba ayudando a descargar algunos elementos en un retiro. Entonces esta persona me dice, ¿para qué hay que alabarlo así? ¿Para qué la gente lo va a alabar? Está mal eso, dice, porque Dios sabe quién es. Dios no necesita de nuestra alabanza, Él sabe quién es. Entonces le respondí, los que no sabemos a veces quién es, somos nosotros. Porque la alabanza es cierto que Hashem seguirá siendo Hashem. Él sigue siendo el Boreo Olam, el Rey del Universo, ¿sí? El Maestro del Universo, el origen de todas las cosas. Él no va a ser más Dios o menos Dios porque nosotros lo alabemos y lo bendigamos. Pero cuando nosotros lo estamos alabando, somos nosotros los que caemos en la conciencia de lo que estamos diciendo, ¿sí? Con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? ¿Y quién escucha la boca? Nuestra propia alma, ¿sí? Principalmente los dos niveles más bajos de nuestra alma escuchan lo que estamos diciendo. Acuérdense del rey David cuando le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Hashem y no olvides, ahí está, ¿sí? Lizkor, recordar, recuerda, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces Hashem le dice acá en el versículo 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos en obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, cuando nosotros estamos alabando a Hashem, cumpliendo un mandamiento, practicando sus preceptos, en realidad no es para Él, sino que es para nosotros, ¿sí? Hay gente que dice, estoy cansado de seguirlo a Hashem, de cumplir su voluntad en el servicio, en la Keilah, en la adoración. Me cansa el ministerio. ¿Por qué se cansan? Porque creen, ¿sí?, que lo están haciendo para Hashem, para otro ser, y en realidad lo están haciendo para sí mismo. No entienden algunas personas que es un privilegio y es una concesión podernos considerar como siervos de Él. Acuérdense lo que dijo Pablo. Dice Hashem, el cual me tuvo por digno, la traducción más específica es hizo como que yo hubiese sido digno, me tuvo por digno poniéndome en el ministerio, ¿sí? Lo pone al ministerio como un acto de concesión de Dios, un regalo de Dios, algo que Él no merecía, pero que aún así Dios sí se lo dio. ¿Qué diferencia hay hoy a veces, ¿no? Personas sirviendo al Señor, considerando que le están haciendo un favor al Señor, un favor a la Keilah, un favor a los hermanos. No es así. No es así. Nosotros estamos recibiendo un favor cada vez que recibimos la posibilidad de servirlo a Hashem, bendito sea su nombre. Y esto nos lleva a poder analizar nuestro corazón y saber cómo somos nosotros cuando escuchamos una mitzvah, un mandamiento, y poder ver que quizás necesitamos hacer sanidad interior para que nuestro corazón, así como sana para poder servir, también sana para poder oír la conducción que Dios nos da. Fíjense el versículo 27 del capítulo 5 de la Torá, dice, acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Hashem nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Hashem nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos
y haremos. Sí, mencionó 2 veces el nombre de Hashem, dijo oiremos y haremos, que parece algo muy bueno, parece excelente lo que está diciendo el pueblo, pero en realidad está implicando algo que no es bueno, porque dice: acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Hashem nuestro Dios. Si bien dice nuestro Dios, pero le dice a Moisés: anda, que Dios te hable a ti, no queremos que nos hable a nosotros, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Porque el pueblo estaba a la defensiva. Muchas veces hay personas que no pueden escuchar lo que Hashem les quiere decir, porque estas personas le prestan más atención. ¿Se acuerdan la manifestación de Hashem en el monte? ¿Sí? Que había relámpagos, ¿sí? una oscuridad, una nube espesa. Pierden más tiempo en ver los relámpagos y la nube espesa que en el mensaje que Hashem le está hablando. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo? Se volvió susceptible. Y quiero explicarte, hay gente que confunde ser sensible con ser susceptible. Sensible es porque cuando la persona se desbalancea y no está centrada, se va directamente a la parte más baja del alma, que es la parte directamente química y sensorial de la emoción reactiva. Es decir, personas se sienten heridas de inmediato, se emocionan de inmediato, y las emociones son una maravilla que Hashem nos dio, pero para que nosotros las conduzcamos, no para que tomen conducta de nosotros y gobiernos en nosotros. Este pueblo le costaba escuchar la autoridad. ¿Por qué? Porque la veía dura, se asustaba. Claro, había truenos, temblaba el monte, y sí, cada vez que hay autoridad tiemblan los montes, si hay relámpagos. El relámpago hablan los sabios de que es uno de los elementos que continuará en el mundo de venidero, en el tiempo venidero con el Mashiach. Nos habla de la autoridad divina del cielo sobre la tierra. Es fuerte un relámpago. Pero ojo que nosotros no nos pongamos tan hipersensibles que cuando una autoridad nos hable lo tomemos como ofensa, ¿sí? Para eso tendríamos que ver también cómo tenemos nuestra figura paterna también, ¿sí? Hay algunos videos y luego le vamos a dejar la descripción para que podamos ver esto de cómo tener una figura paterna y materna en orden, porque si no, cuando nos acerquemos a una autoridad y esa autoridad nos habla una mitzvah para ayudarnos y guiarnos, nosotros tenemos el oído tan ofendido y estamos a lo mejor tan susceptibles, porque a lo mejor quizá de chico nuestra autoridad paterna nos insultaba o nos golpeaba o nos despreciaba, que nos quedó un recelo frente a la autoridad, y hoy cuando esa autoridad quiere hablarnos, directamente nuestro oído se cierra por miedo, ¿sí? Le pasó eso en el versículo 27. Hashem bajó con todo el amor, el cariño, a hablarle a todo el pueblo, y el pueblo le pidió de inmediato a Moisés: no, que no nos hable Dios, háblanos tú. Pero nótese que luego el pueblo fue el primero que dijo: pero Dios te habla a ti, no nos habla a nosotros, ¿sí? Ahí estaba la contrariedad, es una cuestión que tenía que sanar el pueblo, no era Moisés el que tenía que sanarlo, y mucho menos Dios. Dios es poder y el poder modifica cosas. Nunca una presencia de poder va a dejar sin modificar un entorno. Entonces es obvio que la presencia divina modifica el entorno, no nos podemos asustar por eso. Versículo 24, noten: y dijiste, aquí Hashem nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y éste aún vive. Fíjese, ellos habían escuchado una parte, se dieron cuenta de que podían seguir vivos, porque claro, era tan fuerte la manifestación de Dios que pensaron que se iban a morir. Pero Dios les mostró que Él tenía una forma cuidadosa de seguir siendo poderoso, porque es imposible que Dios no se manifieste en poder, pero con el cuidado de preservarlos. Y ellos lo entendieron en ese versículo que acabo de leer, versículo 24. Dijeron: entendimos que aún Hashem puede hablar y el hombre seguir viviendo, e inmediatamente un versículo se contradicen. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez como Hashem nos ha hablado, moriremos. ¿En qué quedamos?
Terminan de decir, ahora hemos visto que Hashem con su poder y sus truenos nos puede hablar, pero el ser humano puede seguir viviendo, y un versículo después dice, bueno, vamos a morir si nos habla Dios, que le hable a otro. Quien tenga emuná tiene que estar preparado para su propio encuentro con Hashem. Y no estar queriendo siempre buscar la palabra porque alguien se lo da, que un profeta acá, que un video, que una página. Persona tiene que sentarse con la Torá y pedirle al Creador que éste le hable. Y para eso tiene que estar sana la persona. Si no, va a haber un texto correctivo y le va a pasar como dice la palabra. No te fatigues cuando Hashem te reprenda, ¿sí? No desmayes cuando Él te reprenda. El problema no está en la reprensión. La reprensión tiene una fuerza correctora, pero si la persona no está sana, le va a sonar tan fuerte esa impartición que directamente se va a poner susceptible, va a querer correrse de la presencia de Hashem. Y luego, ¿qué pasó? Lo que terminó pasando. Dios le tuvo que hablar por medio de un ser humano, y ese ser humano no supo cómo administrar eso de ser un intermediario, y luego terminó ese ser humano siendo más amigo del pueblo que de la comunión que él tenía con Hashem, y él mismo no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, la empatía seguro que es maravillosa y es de Dios, pero siempre debajo de nuestra relación con Dios, ¿sí? El que no ama más a su padre, ¿se acuerdan? A su hermano, y me sigue no puede ser mi talmidim, dice, mi discípulo, el que estudia mi presencia, el que estudia. Si talmidim es estudiar, es interesante. La presencia de Dios no se estudia, pero cuando uno estudia se manifiesta la presencia de Dios y uno lo hace de corazón. Entonces tenemos que entender también el hecho de tener una relación sana con los semejantes y priorizar primero la relación con Dios. Así está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y saber ser personas que somos buenos oidores, no susceptibles. Cuando la palabra nos dice algo, no reaccionar, no, escuchar el mensaje que está debajo. A veces Hashem nos hablará con un silbido suave y apacible, otras con un trueno que sacude los montes. Lo importante no es el cómo, sino el qué nos está diciendo Hashem. Y siempre recordar versículo 3 del capítulo 6. Es para nuestro bien. No le estamos haciendo un favor a Hashem escuchando su palabra. Nos estamos haciendo un favor a nosotros y a la gente que nos ama, porque nos va a ver cada vez mejor. ¿Por qué? Porque el que escucha la palabra de Dios y la obedece, esa persona es bienaventurada y bendecida. Que Dios les bendiga ricamente.